Bueno, vamos a empezar a trabajar hoy con cuantificadores. Habíamos dicho, que si tengo una proposición P de X, un enunciado en realidad P de X, que incluye, fíjense, a la variable X, decimos que esta oración se llama función proposicional. Pensamos que X está en un dominio que llamemos D. A ver, fíjense, esta función proposicional no sabemos si tiene el valor verdadero o falso. Solo va a admitir o va a tomar el valor verdadero o falso dependiendo quién sea X. Ya habíamos visto algunos ejemplos como L es bueno o X es impar, ¿sí? Ahora van a aparecer dos expresiones importantes con las cuales vamos a trabajar ahora en este video. Una es el para todo y la otra es para algunos. Bueno, comencemos con la primera. Voy a definir a la afirmación cuantificada universalmente de esta manera. La afirmación, fíjense, yo digo ahora, para toda X, P de X. Decimos que esta es una afirmación cuantificada universalmente. Fíjense, apareció esta expresión para toda X. El símbolo cuantificador que vamos a usar es para todo X. Esto significa para todo X y es el cuantificador universal. A ver, veamos algunos ejemplitos de cuando esta afirmación, esta cuantificación universal es verdadera o falsa. Si yo digo, por ejemplo, para todo X, X al cuadrado es mayor o igual que 0. Y estoy pensando en que el dominio sea el conjunto de los números reales. Fíjense, es cierto que para todos los X, dentro del conjunto de los números reales, se verifica que X cuadrado es mayor o igual que 0. Para cualquier X, cuando yo lo hago al cuadrado, me da mayor o igual que 0. Así que decimos que esta es verdadera. Y en general, yo voy a decir que para todo X, P de X es verdadera si esta proposición P de X es verdadera para todos los X que estén en el dominio. Para todo X que pertenece al dominio donde esté definida. Ahora fíjense, si yo les doy este ejemplo, para todo X, X es mayor que 2. Y pensemos ahora el dominio de definición, los números naturales. A ver, ¿es cierto que para todos los X que sean números naturales, X es más grande que 2? Esta proposición decimos que es falsa. ¿Por qué? Porque basta pensar, por ejemplo, en el número 1. El número 1 es un número natural que no verifica que sea más grande que 2. Pues 1
no es mayor que 2 y 1 pertenece a los números naturales. En general, vamos a decir que un para todo x, p de x, una proposición de esta forma, es falsa si existe por lo menos un valor x que pertenezca al dominio que no verifica la proposición, tal que p de x es falsa. Bien, hasta ahora lo que vimos fue el cuantificador universal. Veamos ahora el cuantificador existencial. Y son los dos que vamos a estar viendo. Yo les dije al principio que íbamos a ver dos expresiones importantes. El para todo, que es el universal, y el para algunos, que es el existencial. A ver, ¿cómo se escribe el cuantificador existencial? Decimos la afirmación existe x, que verifica la proposición p de x, es una afirmación cuantificada existencialmente. Fíjense, este existe x, ahora lo voy a escribir en esta forma, existe x, tal que podemos poner coma, podemos poner 2 puntos o nada, tal que la proposición p de x. Acá estamos diciendo que existe algún x tal que p de x. Y este es el cuantificador existencial. A ver, de la misma manera que hoy vimos cuando un cuantificador universal era verdadero o falso, lo podemos afirmar acá. Si yo tengo que existe x tal que p de x, voy a decir que esta afirmación es verdadera si por lo menos hay algún valor que verifique esto. Si existe o si hay algún valor x tal que verifica p de x. De la misma manera, existe x tal que p de x es falsa. Fíjense, yo voy a decir, existe x que verifica la proposición p es falsa, ahora sí no hay ningún valor que verifique esto. O sea, si para todo x que esté en el dominio de definición, resulta que no verifica p de x. Por ejemplo, si yo tengo existe x tal que x es menor que 5. Supónganse que estoy considerando el dominio que es el conjunto de los naturales. ¿Es cierto que hay algún número natural que verifica que es menor que 5? Sí, es verdadero. El 1, el 2, el 3, qué sé yo. Por ejemplo, si x es 2. Entonces decimos que esta proposición o esta forma proposicional es verdadera. Fíjense qué pasa si digo, por ejemplo, existe x tal que x es menor que 0 y pensando también como dominio el conjunto de los números naturales. Acá estoy diciendo que existen números naturales que son menores que 0. Esta proposición es falso. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que sea natural y más chico que 0. O sea, diríamos que para todos los naturales no se verifica esta condición. Bien,
En resumen, hablamos de 4 esquemas básicos. Podemos tener el universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo, ahora vemos cada uno de estos, y el particular negativo. Fíjense, si yo tengo el universal afirmativo, universal dijimos que era el para todo, o sea que yo diría, para todo X se verifica la proposición P de X. Mientras que el universal negativo sería que para todo X no se verifica P de X. Para todo X, no P de X. Acá que estaremos diciendo, todos los X del dominio verifican P de X. Acá estaría diciendo que todos no verifican la proposición, o lo que es lo mismo decir que ningún X verifica la proposición P. Vamos con el particular afirmativo. El particular es el existencial. Yo diría, existe algún X tal que verifica la proposición P de X. El negativo sería que existe algún X tal que no verifica esa proposición P de X. Acá estaremos diciendo que hay algún X que lo verifica. Algún X verifica P de X. Mientras que acá estaremos diciendo que algunos X no verifican P de X. Bien. Algo importante es ver cómo negamos las proposiciones en una sola variable. Cómo negamos las proposiciones en una sola variable. Fíjense, si yo tengo, vamos con un ejemplito, todos los números enteros son naturales. Recuerden que los enteros son aquellos que no tenían coma, los positivos, negativos y el cero. Los naturales son solamente los enteros positivos. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Nuestro X son números enteros. El dominio con el que voy a estar trabajando es el conjunto de los números enteros. Acá estoy diciendo que cualquiera sea X es un número natural. Esta misma expresión yo la podría escribir así. Cualquiera sea X, donde X es un número entero, X es natural. Fíjense, este cualquiera sea, en símbolos voy a decir que es para todo X, y voy a llamar P de X a es natural. Entonces, esta proposición, todos los números enteros son naturales, yo la podría escribir para todo X, P de X. Ahora, ¿cómo sería si yo quiero negar esta proposición? Estaríamos diciendo que no para todo X
P de X. En palabras que sería que no todos los enteros, si yo niego esta proposición que decía todos los números enteros son naturales, no todos los enteros son naturales. Bueno, pero pensemos un poco. Esto es lo mismo que decir que no todos son naturales es lo mismo que decir que existen, puse el símbolo y la palabra, existen enteros que no son naturales. O sea, existen enteros, lo escribiríamos así, que no son naturales sería no P de X. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Estamos diciendo que la negación de para todo X P de X justamente es que existen algunos tal que no P de X. La negación de un para todo es el existe, pero que no verifica la proposición. La negación de para todo un X que verifica una proposición es que existen X que no la verifican. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, algunos enteros no son naturales. Acá estoy diciendo que hay algunos enteros que no son naturales. Justo puse una negación, mejor todavía. Algunos enteros sería que existen X, yo voy a suponer que X es número entero. Hay algunos enteros, si la proposición P de X nuestra es que sean naturales, hay algunos que no verifican P de X. Bueno, ¿cómo hago para negar esto? La negación, ¿qué sería? Si yo digo que hay algunos enteros que no son naturales, la negación sería que no existen enteros que no son naturales. Estoy negando toda la proposición que teníamos. Bueno, pero fíjense, decir que no existen enteros que no son naturales es lo mismo que decir que todos los enteros no existen. Dijimos la negación de un existe es el para todo de esto negado. La negación de P de X. Vamos de vuelta. No existen enteros que no son naturales es lo mismo que decir que todos no son naturales. Todos no son naturales. Todos los enteros no son naturales. Esta es la negación de esta expresión. Ahora, fíjense a qué llegamos. Luego, la negación de existe X que verifica la proposición P de X es que para todo X no se verifica la proposición. A ver, ¿qué estoy diciendo si junto estas dos? La negación de un para todo es el existe, que no verifica la proposición. La negación de un para todo que sí verifica es que existen algunos que no la verifican. Análogamente, la negación de que exista alguno que verifique una proposición P es que todos no la verifican. Bueno, veamos algunos ejemplitos más. Si yo tengo, por ejemplo,
Bueno, consideremos que el dominio de definición es el conjunto Z de los números enteros. A ver, si tengo, por ejemplo, la proposición P de X que sea X es impar y la proposición Q de X, la forma proposicional, que sea X es múltiplo de 5. Bueno, empecemos con el primero. Supónganse que yo tengo esta afirmación. Todo número entero es impar y múltiplo de 5. Bueno, ¿cómo escribo eso en símbolos? Me están diciendo que todo número entero, esto sería para todo X, es impar, que es nuestro P de X, y acá tenemos un conectivo lógico, y es múltiplo de 5, Q de X. Entonces, decimos, para todo X se verifica P y Q. Bueno, imaginemos que quiero negar esa expresión. La negación, ¿qué sería? Niego todo lo que sigue. No es cierto que para todo X se verifique P de X y Q de X. Bueno, pero fíjense qué dijimos recién. La negación de un para todo es existe algún valor X tal que este menos se meta acá adentro, tal que no P de X y Q de X. Pero ya habíamos visto que la negación de un I es el O de los negados. Así que esto es lo mismo que decir que existe X tal que no P de X o no Q de X. Que si lo traducimos en palabras, lo que estoy diciendo es que hay números enteros que no son impares o no son múltiplos de 5. ¿De acuerdo? Vemos un próximo ejemplo con las mismas proposiciones. Supongamos ahora que tengo, vamos con el B, que tenemos la proposición algún entero es impar o múltiplo de 5. Bueno, fíjense qué tengo ahora. Ahora tengo algún entero. Este algún entero es el cuantificador existencial. Hay algún valor X que verifica que es impar, que es nuestro P de X, o, acá tenemos el conectivo lógico, Q de X. Bueno, imaginemos nuevamente que quiero hacer la negación de esta expresión. Quiero negar que exista X tal que P de X o Q de X. Bueno, pero recién que dijimos que la negación de un existe es el para todo X, este menos me cambia el existe para todo y se mete adentro de la proposición. Así que sería no P de X o Q de X. Pero ya habíamos visto que la negación de un O es el I de los negados. Así que esto es lo mismo que para todo X, no P de X y no Q de X. Si esto lo llevamos a palabras, acá lo que estamos diciendo es que todos los números enteros no son impares y no son múltiplos de 5. Bien,
por último, con estas mismas afirmaciones, con estas mismas proposiciones, o funciones proposicionales, vamos con el inciso C. Supónganse que tengo todo número entero. Si es múltiplo de 5, entonces es impar. Bueno, fíjense lo que tengo escrito acá. Todo número entero es el para todo X, sería el cuantificador universal. Acá tengo sí, entonces tenemos el conectivo que es la implicación. Si pasa que es múltiplo de 5, para nosotros será Q de X, entonces P de X. Todo número entero, si es múltiplo de 5, entonces es impar. Bueno, veamos cómo sería negar esta expresión. La negación, decimos, no para todo X, Q de X implica P de X. Bien, recién dijimos que negar un para todo es decir que existe alguno y este menos niega esta proposición. No es cierto que Q de X implica P de X. Bien, pero esto es equivalente a ¿qué? Sabíamos por definición de la implicación que Q entonces P es lo mismo que no Q o P de X. Y esto es lo mismo que, fíjense, si yo tener que no Q o P de X es lo mismo que tener Q y no P de X. A ver, aclaremos algo. Acá me faltó al menos. Vamos de vuelta. La negación de un para todo con la implicación es que existe alguno tal que no es cierto esta expresión. Pero sabíamos que Q entonces P es lo mismo que no Q o P. Este menos queda fuera. Y ahora, la negación de un O es el I de los negados. Niego este y me da Q, niego este y me da no P. Bien. Vamos ahora a hacer algunos de los ejercicios que tenemos en la práctica. Fíjense, tenemos P de X, que sea la proposición X está en un curso de matemática. Y el dominio, en este caso que vamos a estar considerando, es el conjunto de todos los estudiantes. Lo que les pedimos es que expresen en palabras estas expresiones. Fíjense cómo sería. Acá dice, para todo X, P de X. O sea que, recuerden que X son estudiantes y la proposición P, o la función proposicional P, es X está en un curso de matemática. Acá estamos diciendo que todos los estudiantes están en un curso de matemática. En el inciso B les digo, existe X tal que P de X. Esto en palabras sería que existe X es que algún
estudiante está en un curso de matemáticas. Por ejemplo, en el C les decimos, para todo X, no P de X. Fíjense, acá estoy diciendo que todos los estudiantes no están en un curso de matemática. Todos los estudiantes no están en un curso de matemática. En el inciso D tengo que existe X, no P de X. Acá estamos diciendo que hay estudiantes que no están en un curso. Algún estudiante no está en un curso de matemática. En el inciso E, fíjense, tengo, no es cierto que la negación de para todo X, P de X. Yo acá podría decir, no es cierto que lo que está dentro. Lo que está dentro ya lo habíamos escrito. Entonces, acá diríamos, no es cierto que todos los estudiantes están en un curso de matemáticas.